Bueno, sigamos analizando este movimiento vertical. Hagamos el siguiente ejercicio. Dice, un objeto en caída libre requiere de 1,5 segundos para recorrer los últimos 30 metros antes de llegar al suelo. ¿Desde qué altura sobre el nivel del suelo cayó? Sobre el nivel del suelo cayó. Cayó. Bueno, no se borró la esta, ¿no? Bueno, analicemos. Estos ejercicios corticos son los más sustanciosos, son los más interesantes. Espero que sigan en el cuento conmigo para que estemos todos en la jugada. Ok, ¿qué es lo primero que se hace siempre? Pues una buena lectura del ejercicio, entenderlo, hacerle una gráfica. Entonces miremos pues la gráfica. Tendríamos que un objeto, por decir algo, un objeto acá, requiere 1,5 segundos para recorrer los últimos 30 metros. Entonces digamos que el objeto va acá y va a caer aquí al suelo. Entonces la distancia que hay de donde nos dan el ejercicio, decir que la distancia es de 30 metros y que para esos 30 metros requiere de un tiempo de 1,5 segundos. Y nos están pidiendo la altura sobre el nivel del suelo de la que cayó. Entonces nos están pidiendo toda esta altura, llamémosla h. Interesante, ¿cierto? Ok. Recuerde que en el eje Y la altura la llamamos D, pero en este caso pues no importa, le vamos a colocar el nombre de h. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Cierto? Se ve como confusa la situación, pero entonces ataquemos el problema donde nos dan la información. Por decir algo, dividamos el ejercicio que el punto de partida es A, de donde empiezan los 30 metros es B y el punto de llegada es C. La información que tenemos es de BC, ¿cierto? Entonces, ataquemos el ejercicio con la información que nos dan en BC. Entonces nos ubicamos en el trayecto BC. ¿Listos? Ok. ¿Qué sabemos de BC? Entonces, de BC sabemos el tiempo
1,5 segundos. Sabemos la distancia, 30 metros. ¿Qué más sabemos? La gravedad, ¿cierto? La gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sabemos algo más? No. ¿Qué sería interesante hallar ahí? ¿Cierto? Sería interesante hallar la velocidad inicial en B o la velocidad final en C, ¿cierto? De ese trayecto. Entonces ustedes mirarán las fórmulas a ver cuál nos sirve para hallar lo que necesitamos. A ver, tenemos tiempo, distancia, gravedad. ¿Será que yo puedo hallar la velocidad inicial con esa información? Miremos pues, nos retomamos a la fórmula y decimos que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, como va cayendo otra vez más, gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. A ver, ¿tengo el tiempo? Sí. Tengo la distancia también, entonces puedo hallar la velocidad inicial que lleva en ese momento. Entonces, velocidad inicial por tiempo es igual, ¿cierto?, a distancia menos gravedad tiempo al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual, haciendo aquí la suma, me quedaría 2D menos gravedad tiempo al cuadrado, y pasando a dividir el tiempo, pues nos quedaría de esta manera. Es decir, que la velocidad inicial sería igual a 2 por la distancia, que son 30 metros, menos 9,8 metros segundo al cuadrado por el tiempo, que son 1,5 segundos al cuadrado, ¿cierto?, sobre 2 veces 1,5 segundos. Haciendo todos los cálculos pertinentes, esa velocidad inicial nos va a dar. Utilicemos la calculadora y hagamos las operaciones. Voy a empezar por la parte del lado después del signo menos, y tendríamos 1,5 al cuadrado, ¿cierto?, multiplicado por 9,8. Eso menos 60 dividido en 3. Eso me da una velocidad de 12,65 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial que lleva ahí es de 12,65 metros por segundo. Es decir, que la velocidad que lleva en este momento acá, ¿cierto?, es de 12,65 metros por segundo. Por favor, ustedes rectifican las operaciones, de pronto podemos cometer un error. Listo, ya tenemos la velocidad inicial en B. Entonces también podemos hallar la velocidad final, ¿cierto?, tomando la sección BC del ejercicio. Yo tengo que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. O sea que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, 12,65 metros por segundo, más la gravedad, 9,8 metros segundo al cuadrado, por el tiempo, que fueron 1,5 segundos. Por lo tanto, la velocidad final, la que lleva en C, será 9,8 por 1,5, 14,7, 14,7, 26,7, 27,35, me da el cálculo a mí. Por favor, rectifiquen en las calculadoras, 27,35 metros por segundo. Esto da 14,7, 26,7, 27,35. Ok, esa es la velocidad final que lleva en C. O sea que aquí en C lleva una velocidad de 27,35
metros por segundo. Ok. Entonces ya sabemos que en A pues la velocidad inicial es de 0. ¿Será que con eso podemos hallar la altura de donde cayó el objeto? Pues miremos a ver. Podemos ubicarnos entre A y B, o podemos ubicarnos entre A y C, completo. Hagámoslo completo, entonces digamos que vamos a analizar AC. En AC tenemos velocidad inicial, 0. Velocidad final, pues la velocidad final en C fue de 27,35 metros por segundo. Tenemos la gravedad, que es 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces, yo puedo hallar la distancia, ¿cierto? Yo sé que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad o la distancia. Sabemos en ese trayecto que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, D, y en nuestro caso es el mismo H, D, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? Entonces la distancia sería igual a velocidad final al cuadrado, o sea, 27,35 metros por segundo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos daría que la distancia sería igual, hagamos los cálculos, 27,35 elevado al cuadrado y eso dividido en 19,6, eso nos da 38,2. Entonces la distancia es de 38,2 metros, que en nuestro caso es la misma H. Entonces ya hemos hallado la altura desde la que cayó el objeto. Hubiésemos también podido hallarla calculando la distancia que hay entre A y B, porque conocíamos la velocidad inicial, la velocidad final en B, ¿cierto? Tendríamos las mismas situaciones, velocidad inicial, velocidad final en B, tenemos la gravedad, pues podríamos haber hallado la distancia. Y a esa distancia sumarle los 30 metros de los últimos y tendríamos los mismos valores. Es un problema interesante. Bueno, vemos ese problema por ahí.